Me llamo Rubén Quintas, he padecido una depresión más de 7 años, un poco para que veas qué edades empecé a sufrirla y demás. He de decirte que bueno, ya en mi casa convivía con una persona depresiva, en casa, que era mi padre. Yo tendría 14 años, 13, 15. Y con 17 años, pues mi padre no superó su depresión y decidió quitarse la vida. A cabo de unos meses yo empecé a encontrarme muy mal, muy decaído, con mucha ansiedad, perdido completamente. No sabía qué me estaba pasando, mi cuerpo estaba resonando de una manera que no comprendía, mi mente estaba bloqueada, no sentía cosas, sensaciones y que no comprendía, no encontraba la respuesta. Ahí empezó pues un poco las visitas a los médicos convencionales, ¿no? Una vez que tienes estos episodios, empiezas a ir al médico cabecera, el médico cabecera te deriva al psicólogo, el psicólogo al psiquiatra, tomar pastillas, hacer terapia y bueno, así durante pues 5 años o 6. Imagínate, durante 5 años o 6 dormía mal, estaba siempre con problemas intestinales, vómitos, nervios, ansiedad, no sé, dolores de cabeza, palpitaciones. A veces pensaba que me daba un ataque al corazón, iba a urgencias y me decían, no, está todo bien. Decía, no está todo bien, está todo mal, estoy muy mal. Y claro, no sabían decirme el porqué, el motivo. Toma una pastilla, un ansiolítico, un antidepresivo y si va mal, pues vuelve. Y volvía, mira, sigo mal, te cambiaban la pastilla, te daban más. Entonces, bueno, pues así estuve durante 5 o 6 años. Cuando decidí que creía que ya le había dado demasiada, digamos, confianza a las pastillas para demostrarme si tenían efecto o no en mí. Lógicamente no habían tenido efecto positivo, pues decidí buscar otras alternativas, otros caminos. Esto, claro, requiere pues de búsqueda, de hablar con un montón de gente, buscar, hoy en día con internet, pues buscas si alguien ha pasado lo mismo que tú, consejos de si alguien está triste, depresivo, con ansiedad, pues qué hizo, qué no hizo para mejorar, para encontrarse un poco mejor. Y bueno, pues acabas yendo de un lado para otro, pues que si te hablan de esta terapia, allá vas, que si hablan de un señor en, yo qué sé, en Madrid, que allá vas. Y así comenzó pues una búsqueda un poco aparte de lo convencional, aparte de las pastillas, aparte de los médicos convencionales. Y es ahí donde encontré las respuestas que yo andaba buscando y la solución a superar lo que llaman depresión, porque hay que primero entender qué es una depresión. Hoy vas al médico, no, me siento triste, decaído, depresión. Bueno, creo que engloba muchas más cosas que sentirse decaído y triste. Hay unos factores, tanto físicos como mentales, como espirituales, como emocionales, que hay que trabajar, que hay que equilibrar para poder llegar a encontrar la salud, o por lo menos el equilibrio emocional que te permite hacer tu vida día a día sin esos conflictos o sin esos miedos, temores y problemas que a mí no me permitían ni trabajar ni vivir, ni tan siquiera. Era un miedo constante que me bloqueaba y me paralizaba. Hoy en día en consulta muchas personas que vienen para que les acompañe en su proceso de curación, llamarlo así, o de liberación emocional, o bueno, para superar su depresión. Cada una tiene un motivo, no todas tienes que darle las mismas herramientas para salir de eso, no todas con darle la misma pastilla se van a curar. Tienen distintas reacciones porque tienen distintos motivos
por los cuales han llegado a ese punto llamado depresión. Entonces, bueno, primero que nada saber que mi depresión no es igual que la tuya, ni la de que tu vecino, ni la de tu padre, ni la de tu hermano. Cada uno, aunque tenga síntomas parecidos, tiene una raíz distinta o puede ser una raíz muy parecida. Entonces, pues eso, entré en ese camino alternativo, por llamarlo de alguna manera, encontré las respuestas, encontré lo que para mí es un estado de bienestar físico, mental y emocional, superando mi depresión, y ahora pues me he decidido a escribir este libro un poco pues por aportar mi granito de arena a esa gente que anda buscando esas respuestas como yo en su día buscaba. Cuando decidí que quería salir de lo convencional y buscaba por internet, hablaba con gente a ver si alguien estaba sintiendo o padeciendo lo mismo que yo, y yo no encontraba a nadie. Sí, alguien que a lo mejor, bueno, había ido a un psicólogo, a un médico, había mejorado, pero no alguien que pudiera aportar una experiencia de tuve depresión, hice esto para superarlo y ahora estoy bien. Pues me animé a eso pues un poco por la gente que venía a mí, amigos que me animaron por ver el cambio, y personas que vienen a consulta, que bueno, dicen que mi historia, que empatizan mucho con ellas, que encuentran en mis palabras una tranquilidad, una confianza de que efectivamente hay una salida a esta enfermedad llamada depresión, y por eso me animé. Tardé bastante en escribirlo, como cuento en el libro, no porque no quisiera hacerlo, sino porque yo seguía investigando con distintas terapias, conociendo gente y haciendo cursos relacionados con este tipo de conflictos, llamado depresión, y cada vez descubría más cosas, descubría más terapias, más técnicas, más ejercicios que podíamos implementar en el paciente, en la persona que viene, para lograr, ¿no?, un poco mejorar su vida. Pero bueno, quizás ha llegado el momento, este era el momento, ya tengo las herramientas suficientes, y qué mejor excusa para escribirlo que ya ver mi historia, o sea, ya ver que yo, gracias a todo lo que el conocimiento que he adquirido y plasmarlo en mi persona, cuerpo, ver la evolución y ver que ya superé mi depresión. Qué mejor excusa que eso para escribir el libro, ¿no? Entonces, pues bueno, el libro se llama Stop Depresión y es una guía pues que relata pues todas las vivencias de estos 7, 8 años de investigación, de experiencias, de historias, de ejercicios, porque en el libro hay ejercicios que yo hago en consulta con pacientes para que la gente que compre el libro lo pueda hacer en casa, pueda autodiagnosticarse de alguna forma, ¿no?, para poder hacer por sí mismos una evolución de este conflicto, enfermedad llamada depresión. Había una frase que escuché en una conferencia de Will Smith que me gustó mucho, y de hecho la incluyo en el libro porque me parece muy, muy interesante. Decía en la conferencia a la gente que estaba allí que había que leer libros. El motivo, decía, quizás en un pasado alguien tuvo el mismo problema que tú tienes ahora en tu presente. Y esa persona quizás escribió un libro. Entonces, leyendo, puedes conocer su historia y quizás solucionar tu problema. Entonces, me parece muy interesante que yo escriba este libro por la experiencia que yo viví. Me gustaría dejar este libro a modo de, bueno, de vivencia personal de una persona que ha vivido durante 7, 8, 9 años una depresión y la ha superado. ¿Y cómo? Más allá de escribir, sí, toda la historia, lo importante que creo que tú andas buscando es
cómo, como yo en su época buscaba, el cómo, el salir de esto ya, inmediatamente, y recibir la respuesta cuanto antes para poder eliminar esto de tu vida automáticamente. Entonces, me centro mucho en el libro en eso, en darte los ejercicios, las terapias que yo hice, libros que leí que me aportaron mucho, películas, pero sobre todo ejercicios. Ejercicios para que hagas, experimentes y logres pues lo que yo he logrado. ¿Qué mensaje decir y consejo? Bueno, mi mensaje sería que busques. Ese es el primer paso que tienes que hacer. No rendirte, no resignarte a lo que estás viviendo. Tienes que buscar dentro de ti esa vocecita, aunque sea muy pequeña, que te dice que mereces ser feliz, que mereces tener salud, que mereces superar esta depresión. Pues hazle caso a esa vocecita. Sé que es difícil, porque yo lo he experimentado y no le hacía caso a la voz, le hacía caso a todos los sentimientos, emociones negativas que tenía. Pero había una vocecita pequeñita que me decía, quieres vivir la vida, quieres disfrutar, quieres ser feliz, quieres superar esto. Eso es lo que te tienes que aferrar y buscar, buscar, buscar. Cada día es un día que pierdes, y un día que yo perdía también, es un día que pierdes para avanzar hacia tu meta, que es superar esta depresión. Es lo primordial que tienes en tu vida. Sé que muchos tenéis trabajo, hijos que tenéis que mantener, que tenéis que luchar con otras cosas, pero si estás viendo este vídeo es que quieres superar una depresión, entonces es una meta para ti. Pues tienes que comenzar un camino de sanación, porque al final tienes que sanarte, tienes que curarte. Encontrarás médicos, terapeutas, guías, personas que te van dando pistas sobre un libro, una terapia, un médico, pero sigue esa búsqueda interna que te va a llevar a esa meta de superar esta depresión. Si estás viendo este vídeo o si tienes ya mi libro, es porque ya has dado un gran paso, es porque ya estás en ese camino. Ahora tienes que poner en práctica todo lo que recibas, sea este libro, sea una terapia. En el libro verás muchos ejercicios. De nada valdrá que leas el libro y lo apartes para una esquina. Tampoco te digo que creas todo lo que digo en el libro. Créelo si puedes experimentarlo en ti. Quiero que tú seas la prueba de todo lo que cuento ahí. Yo soy la prueba, lo sé, porque lo he experimentado en mí. Quiero que tú cojas todo lo que se dice en el libro y que lo hagas. Me da igual si confías en los ejercicios, en mí, me da igual. Pruébalo, no tienes nada que perder. Haz los ejercicios, verás resultados, estoy seguro. Pero tienes que hacerlos. Tienes que hacer esos ejercicios. Si no, el resultado seguirá siendo el mismo. Haz algo distinto para que el resultado sea distinto. Confío en ti. Confía tú en ti.